Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Qué gusto, qué alegría es estar con usted otra vez. Le saludo y le doy la bienvenida a este encuentro con la palabra de Dios, y a nombre de todo el equipo internacional de A través de la Biblia, le decimos qué gusto que nos da estar otra vez reunidos. Lo que nos da una relación común y muy profunda es la Biblia, palabra de Dios. Nos sentimos unidos a usted a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y le animamos para que ahora mismo ya abra su Biblia y ubique el pasaje que vamos a analizar en la jornada de hoy. Seguimos en el Evangelio según San Lucas, seguimos avanzando en cada uno de los capítulos de esta perspectiva de interpretación guiada por el Espíritu Santo que le dio Lucas al Evangelio que escribió, con información de la vida, obra y enseñanzas de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Estamos entonces en Lucas capítulo 10, verso 30. ¿Ya lo tiene? Bien. Lucas 10:30, y nuestro autobús bíblico viajará hasta el capítulo 11, verso número 4. Lucas 10:30 hasta el 11:4 es el segmento que habremos de estudiar. En pocos momentos más llegará a este micrófono Samuel Montoya para guiarnos en la interpretación de este importante pasaje del Evangelio de Lucas. Les recuerdo que puede escribirnos a la dirección que siempre damos al finalizar cada uno de estos estudios. Nos escribió, por ejemplo, Lorena desde California y nos dice: escribo este pequeño mensaje para agradecerles por las notas y bosquejos. Ellas son una bendición para mi vida y crecimiento espiritual. Son herramientas en las manos de Jesús, del Maestro, así como un carpintero no podría hacer un mueble sin sus herramientas. De la misma manera considero que estas notas y bosquejos son para nosotros como herramientas que nos edifican la vida. Son como un manual de instrucción para seguir con detenimiento el estudio de la Biblia. Las usaré con amor, respeto y responsabilidad. Muchas gracias por enviármelas. Saluda Lorena desde California. Muchas gracias por este lindo testimonio. Oremos. Ahora nos encomendamos a ti, oh Dios, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de nuestra incapacidad para cumplir lo que demanda la ley. Dijimos que simplemente no somos capaces. Es imposible que cumplamos la ley. ¿Recuerda usted que citamos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 3, y que las tomamos de la paráfrasis del Nuevo Testamento? Pero para refrescar nuestra memoria, vamos a repetir esta cita una vez más. Romanos 8, 3.
y vamos a leerla una vez más de la paráfrasis del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice pues en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 3, «El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque, fíjese bien, no podemos guardar la ley ni la guardamos. Pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador. Y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros». En otras palabras, lo que era imposible para la ley, Dios lo ha cumplido enviando a su Hijo para salvarnos del pecado. Pero no solo eso, sino que también nos ha enviado su Santo Espíritu para habilitarnos, para capacitarnos, de manera que podamos vivir la vida cristiana. Es imposible que un ser humano en sus propias fuerzas pueda cumplir con todo lo que requiere la ley. Si este abogado que vino a Jesús hubiera sido honesto, sin duda alguna habría admitido su incapacidad, su imposibilidad de cumplir la ley. Le hubiera dicho a Jesús, «Maestro, mira, me pasa lo siguiente. He tratado sinceramente de guardar la ley. Me he esforzado por amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. He tratado sinceramente de amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero a pesar de todo eso, encuentro que no puedo hacerlo. He fallado miserablemente. Por eso es que todavía no he recibido la vida eterna. Hasta ahora no he podido encontrar un modus operandi, por decirlo así, una manera cómo poner en práctica estos principios de mi diario vivir. Todo lo que la ley ha hecho por mí ha sido revelar mis propias debilidades y faltas. Hasta ahora la ley ha sido todo menos un instrumento de salvación. Pero en lugar de ser honesto, en lugar de decir algo parecido, este joven abogado que vino a Jesús trató de evadir su propia responsabilidad en el asunto y trató de pasar por alto su incapacidad para cumplir la ley. Trató pues de argumentar con el Señor diciéndole, «Bueno, ¿y quién es mi prójimo?». Una frase muy parecida a la usada en el caso de Caín y Abel. Pues como usted recordará, Caín, después de asesinar a su hermano, trató de evadir su responsabilidad, su culpabilidad, diciendo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Este abogado empleó las mismas tácticas que usa el calamar en el mar cuando es atacado o molestado. Emite una sustancia parecida a la tinta que distrae a su atacante y oscurece el ambiente. En cierta ocasión un hombre que se había casado 2 veces y se había divorciado otras tantas, vino a consultar a un predicador. Bueno, en realidad se había casado ya 3 veces, pues estaba viviendo con su tercera esposa. ¿Y sabe usted qué fue lo primero que este hombre preguntó al predicador? ¿Dónde encontró su esposa Caín? Ahora el predicador dice que tuvo muchos deseos de responderle, ¿y usted dónde encontró la suya? Porque esto era de mucha más importancia que cualquier conjetura sobre cómo Caín había encontrado su esposa. Bueno, Jesucristo respondió la pregunta de este joven, y su respuesta es lo que ahora conocemos como la parábola del buen samaritano. Es una historia simple, una historia tan conocida, que casi consideramos redundante contarla otra vez. Pero como estamos estudiando la Biblia, vamos a considerarla una vez más, y quizá encontremos algo nuevo al considerarla otra vez. Vamos a leerla juntos. Comienza aquí en el versículo 30 del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, y vamos a leer hasta el versículo 32. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y aquí quisiéramos interrumpir esta historia por un momento para decir que este abogado era probablemente un levita, especialmente siendo que era alguien que conocía tan a fondo la ley mosaica. Podemos confiar que nuestro Señor, en su cortesía, no habría señalado públicamente a este joven aquí, pero creemos que esta referencia indirecta le afectó profundamente y de una manera muy personal. Sigamos ahora con esta historia y leamos los versículos 33 al 37 de este capítulo 10 de Lucas. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia.
y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Consideremos ahora esta historia juntos por unos momentos. El edecán Brown de la Universidad de Yale ha dicho que se nos presenta 3 clases de hombres aquí, quienes representan 3 filosofías de la vida. En primer lugar tenemos al ladrón. Su filosofía de la vida dice, lo que usted tiene me pertenece. Y esta es la misma filosofía de muchos partidos políticos que aprueban la violencia como método para conseguir lo que ellos quieren. En segundo lugar, tenemos el sacerdote y el levita. Su filosofía de la vida afirma, lo que tengo es mío. Este es el punto de vista del individualismo, el individualismo extremo. Su clamor es, que se queme el mundo, ¿qué me importa? Con tal que yo pueda conseguir lo que quiero. Este es el punto de vista del capitalismo craso e impío. Y en tercer lugar, como contraste, tenemos al buen samaritano. Su filosofía afirma, lo que yo tengo es suyo. Esta es la filosofía cristiana de la vida. Es una filosofía que da en lugar de tomar. Pero no olvidemos que esta historia dice que cierto hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ahora este hombre representa a la humanidad, a la raza que ha descendido de Adán. La raza humana caminaba desde Jerusalén a Jericó. Jerusalén es el lugar donde estaba el templo, donde el pueblo se acercaba a Dios. Jericó, por su parte, era una ciudad maldita. Lo que representa todo esto es que la humanidad cayó. La humanidad se hallaba desvalida, desesperada, sin poder salvarse. La raza humana estaba muerta en delitos y pecados. Este hombre que había caído en las manos de los ladrones estaba medio muerto. Los ladrones son un cuadro del diablo, quien según leemos en Juan capítulo 8, versículo 44, ha sido homicida desde el principio. En cuanto a este tema, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 8, Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Cuando la multitud vino para arrestar a Cristo, Él les dijo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 55, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. El diablo, amigo oyente, es ladrón. Y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado entre 2 ladrones. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Luego se nos dice que cierto sacerdote pasó de largo ante este hombre que había caído en manos de los ladrones. Y este representa el ritualismo y el formalismo que no pueden salvar al hombre. Alguien ha dicho que la razón por la cual el sacerdote pasó de largo era porque vio que ya le habían robado al hombre todo lo que tenía. Luego vino un levita y él también pasó de largo. Y este representa el legalismo. Amigo oyente, ni el ritualismo, ni el formalismo, ni el legalismo pueden salvar al hombre. Luego pasó este samaritano. Y este samaritano representa a Cristo mismo, quien contó la parábola. Cuando ni el ritualismo, ni el formalismo, ni el legalismo o la religión pudieron hacer nada para ayudar al hombre, vino el Señor. Él es poderoso para salvar a los quebrantados de corazón. Él es poderoso para salvar al pecador que se halla medio muerto y perdido en delitos y pecados. Esta parábola tiene una aplicación muy práctica y directa en la vida de cada uno de nosotros. Cualquier persona a quien usted pueda ayudar, aquel es su prójimo. Ahora, esto no significa que solo el amigo que vive en la casa de al lado sea su prójimo. Todo hombre que necesite a Cristo es nuestro prójimo. Se habla mucho hoy en día en cuanto a proclamar el Evangelio en todo el mundo, pero en realidad no vemos que se esté haciendo un gran esfuerzo para lograr que todos los hombres conozcan a Cristo. Es como el jovenzuelo que galanteaba a cierta señorita. Ella vivía en el campo y él escribió una carta diciéndole, «Subiré al monte más alto por ti.
Nadaré por el río más profundo, cruzaré el mar más ancho por ti, y aún cruzaré el desierto ardiente por ti. Pero si no llueve el próximo miércoles, pienso venir a tu casa para verte. Amigo oyente, permítanos decir que hay muchos que se entregan totalmente a Cristo y a su labor, pero de esta manera. El mundo hoy en día es como el pobre hombre que cayó en manos de los ladrones y que necesita nuestra ayuda desesperadamente. El mundo necesita así a Cristo. Cristo no solo puede salvarnos de morir ahogados, sino que también puede enseñarnos a nadar. El ritualismo y el formalismo ven a la humanidad que se está ahogando hoy en día y le dicen, «Nade, mi hermano, nade». Pero el hombre no sabe ni puede nadar. Entonces viene el legalismo y el liberalismo y se entrometen y le gritan, «No se desespere, mi hermano, manténgase a flote». Pero el hombre, amigo oyente, no puede ni aún mantenerse a flote. Hay un himno que dice, «Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad Él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió. Estando en sombra a plena luz, en su bondad me levantó». Amigo oyente, fue su amor por mí lo que le impulsó a tenderme su mano, y es por amor hacia usted que Cristo quiere hoy tenderle la mano a usted también. Ese es el mensaje del buen samaritano. Y ahora nos corresponde estudiar el pasaje que narra lo que ocurrió durante una visita de Jesús en la casa de María y Marta. Leamos los versículos 38 hasta el 42, que es el fin del capítulo 10, y confío que usted todavía tenga su Biblia abierta en esta porción de Lucas capítulo 10, y ahora desde los versículos 38 hasta el 42 procederemos a leer. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Sin entrar en mucho detalle, basta decir que María creía que había hecho lo que le correspondía, y por eso fue a sentarse a los pies de Jesús. Marta, su hermana, era buenísima, y si no hubiera sido por ella, pues quizá no habrían cenado. Sin embargo, se preocupaba demasiado y se puso muy nerviosa. Posiblemente extendió su mano para coger una olla que creyó sería lo suficientemente grande, pero entonces buscó otra, y la primera se le cayó con gran estrépito, y esto fue más que lo que ella podía soportar, y salió entonces de la cocina y dijo algo que no habría dicho bajo condiciones normales. Nuestro Señor, por su parte, se portó de una manera muy benigna con ella, y le dijo suavemente, «María ha escogido la buena parte». Amigo oyente, quizá usted está turbado y perplejo. ¿Se encuentra usted en una situación de la vida en que no sabe qué hacer ni a dónde ir? Entonces, amigo oyente, siéntese. Siéntese a los pies de Jesús. Lea su palabra y escuche lo que Él tiene que decirle. Jesucristo le ayudará en las tareas domésticas, le ayudará a fregar mejor los platos, le ayudará a barrer más limpio el piso. Cavará usted una mejor zanja, cortará mejor el césped y estudiará mejor su lección. Su trabajo en la oficina le será más fácil y hasta le será posible manejar mejor su automóvil. Simplemente tome un poco de tiempo, siéntese a los pies de Jesús y converse con Él. Haga como lo hizo María y escoja así la buena parte. Bien, y esto nos trae al final del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo 11. En este capítulo veremos que Cristo enseña a sus discípulos a orar. Veremos también que mientras Cristo echa fuera un demonio que era mudo, reprende a los fariseos blasfemos. También notaremos que Jesús indica quiénes son los que serán bienaventurados. Predica al pueblo y reprende la santidad fingida de los fariseos. Las dos parábolas acerca de la oración que aparecen en este capítulo son mencionadas solo por el Dr. Lucas. La mayoría de las parábolas ilustran una verdad por medio de la comparación, pero éstas ilustran ofreciendo contraste.
El amigo persistente y el vecino soñoliento que no estaba dispuesto a abrir la puerta a la medianoche ciertamente no ilustran la renuencia de Dios en contestar la oración. Dios siempre está dispuesto a contestarnos y Él nunca duerme. Por otra parte, es un hecho que generalmente nosotros no somos lo suficientemente persistentes en la oración. En la segunda parábola, es un hecho que un padre humano nunca le daría a su hijo una piedra en lugar de pan. Dios no solo es tan bueno como un padre humano, sino que es mucho mejor. Repetimos, pues, que estas dos parábolas ilustran una verdad por medio del contraste. Comencemos ahora nuestro estudio de este capítulo, leyendo los primeros 4 versículos, donde Jesús enseña a sus discípulos a orar contando estas dos parábolas, la del amigo inoportuno y la del buen padre. Leamos pues los versículos 1 al 4 de este capítulo 11 de San Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta sección importante trata la oración como no es tratada en ninguna otra parte de los Evangelios. Puede que parezca semejante a otras porciones de los Evangelios, pero realmente es diferente. Y es tan diferente que hay quienes creen que este pasaje es una inserción, una intrusión que se ha añadido al relato cronológico del ministerio de Cristo. Bueno, es verdad que no corresponde al relato cronológico, pero esto no es lo esencial. Este pasaje sugiere algunas inferencias muy interesantes. Su discípulo quería saber cómo orar porque había oído orar a Cristo. El hecho es que el Señor acostumbraba a apartarse para orar. Evidentemente, uno de los discípulos oyó por casualidad la oración, y de allí le nació el deseo de orar como Cristo. Y precisamente en este momento, amigo oyente, el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así que todavía es una buena idea pedirle que nos enseñe a orar. Una petición muy apropiada sería, Señor, enséñanos a orar. Muchas veces en las experiencias de mi vida no he sabido cómo orar, y solamente he podido decir, Nuestro Padre Celestial. Y amigo oyente, esto es suficiente. Dios nos conoce y nos comprende. Notemos bien que este discípulo no pidió simplemente cómo orar. El Señor había predicado todo un sermón sobre este tema en su Sermón del Monte. Este discípulo no estaba pidiendo una técnica, ni un sistema, o una forma de arte, ni un ritual que seguir para poder orar debidamente. No se trataba de cómo orar, sino de enséñame a orar. Es decir, que él quería orar como Cristo oraba. Muchas personas recitan sus oraciones. Es como decir un amén al final del día cuando uno se prepara para dormir. Pero lo que necesitamos, amigo oyente, es que alguien nos enseñe a orar, no simplemente a recitar oraciones, sino a acercarnos realmente a Dios y a conversar con Él. Bueno, nuestro tiempo se ha agotado una vez más y tenemos que detenernos aquí, pero continuaremos este estudio, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Así es que le invitamos a sintonizarnos. Será Dios mediante hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que las incontables bendiciones del cielo estén con usted en todo tiempo. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.